Vamos a continuar con la programación del evento y ahora contamos con la amabilidad, la exposición y la experiencia de la estimada Marisol Álvarez. Marisol Álvarez es una destacada funcionaria pública chilena, especializada en temas de pesca y acuicultura, que actualmente se desempeña como jefe de gabinete en la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura de esta economía, que viene a ser Subpesca por sus siglas en español. Y la señorita Álvarez es licenciada en Ciencias Biológicas, cuenta con un magíster en Acuicultura de la Universidad Católica de Valparaíso en Chile, y el trabajo de Marisol Espinosa ha estado más enfocado en la gestión y promoción del desarrollo del sector pesquero y acuícola en la economía de Chile, incluyendo el desarrollo de políticas públicas, la implementación de programas y proyectos de fomento productivo y la regulación y fiscalización del sector. Entonces, en esta oportunidad ella nos va a presentar el tema referente a cuál fue la respuesta de la economía de Chile para la crisis de la pandemia, ¿no? Para la crisis económica en la acuicultura que se originó durante la pandemia. Y agradezco su amable contribución durante el desarrollo del reporte de investigación y también en el presente taller. Adelante, estimada Marisol Álvarez. Muchas gracias, Víctor. En honor a, la verdad, quiero decir que hay algunas imprecisiones en la presentación. Yo soy encargada de la unidad de gestión y política, no del gabinete de la institución, y tengo una experiencia, por cierto, amplia en la división de acuicultura de la subsecretaría. Voy a compartir pantalla, pero hacerlo correctamente. Ustedes, por favor, me indican si estoy bien. Sí, está bien. Ok. ¿Está en pantalla completa? Todavía no. Ya. Se supone que la hay. Perfecto. Ahí está. Sí. Ciertamente, para Chile como para los otros países de APEC, la pandemia nos golpeó fuerte. Y nos golpeó fuerte porque ciertamente nunca pensamos, ni aún en el peor de nuestros pensamientos o pesadillas, que podíamos vivir una situación de tan amplia afectación como esta. Hoy quiero compartir con ustedes algunos antecedentes de la acuicultura en Chile, cuáles han sido las consecuencias en nuestro sector, nuestros desafíos en pandemia, las acciones sectoriales, las medidas de mitigación, las de reactivación económica y algunas reflexiones en las conclusiones. Muchos de los antecedentes, la verdad que ya han sido presentados ayer por Víctor en el marco de los resultados del proyecto, también por otros expositores, como es el caso de Graciela hoy, que nos nutrió con muchos antecedentes estadísticos sobre el sector. Sin embargo, en nuestra experiencia, primero yo les quiero comentar, para quienes no nos conocen tanto, que Chile es un país, estamos situados al extremo sur del continente americano, tenemos una extensa costa que abarca más de 4.300 kilómetros si lo consideramos en línea recta, por cierto. Tenemos en la zona sur una región de fiordos y canales muy marcada, y estamos, la verdad que agradecidos porque somos muy afortunados al tener la corriente de Humboldt que nos provee de aguas ricas en nutrientes y por lo tanto nos permite tener un sistema de pesquerías muy robusto en conjunto con nuestros vecinos de Perú. Nuestras condiciones geográficas, la calidad de nuestras aguas, el aporte de la corriente de Humboldt determina que nuestro país tenga condiciones muy excepcionales para el desarrollo de acuicultura, principalmente en cuanto a peces o moluscos de aguas más bien frías. Nuestra acuicultura se caracteriza por ser de una amplia escala de producción, de ingresos y de empleos. Tenemos, como en la foto, una acuicultura de mucha tecnología, de mucha inversión,
de mucha producción vinculada al cultivo de salmones y truchas, pero también tenemos cultivos de moluscos, de microalgas, cultivos de algas, y por lo tanto es una actividad que se desarrolla a lo largo de todo el país, pero con una concentración particular en áreas geográficas que les voy a mencionar en unos minutos. A diferencia de la generalidad a nivel mundial, nuestra acuicultura se desarrolla principalmente en el ambiente marino. Además, está orientada a la generación de ingresos y exportación. Por lo tanto, ya con esa mirada, evidentemente la pandemia ya nos provoca una crisis significativa. La realizamos en bienes nacionales de uso público, denominados concesiones de acuicultura. Tenemos también en terrenos privados en el continente, tenemos en caletas de organizaciones de pescadores artesanales, en áreas de manejo y explotación de recursos bentónicos, y próximamente también en espacios costeros marinos para pueblos originarios, es decir, en múltiples espacios y figuras se puede realizar acuicultura en Chile. Tenemos algo menos de 4.000 centros de cultivo autorizados, la mayoría de ellos en la zona costera, aproximadamente 3.500. Producimos al año 1,5 millones de toneladas, con una cantidad de recursos que son 24 especies actualmente en el año 2022 de cultivo comercial, pero sin embargo los salmones y los mejillones concentran el 90% de esta producción. Es decir, en materias de diversificación productiva nosotros estamos en un camino en desarrollo. A octubre del año 2022 exportamos 740.000 toneladas a 86 destinos, que tal como salía en la presentación de Víctor ayer, es un poco más. Las exportaciones. Sin embargo, aun cuando no tenemos el dato global del sector, sí podemos decir que el rubro de la salmonicultura, al término del año 2022, exportó 551.000 toneladas, eso es un 3,8% de incremento respecto del año 2021, y eso generó retornos por 6.600 millones de dólares, que es un incremento muy significativo porque es un 27% más en cuanto a estos retornos. Como les decía, tenemos distintos recursos cultivados en distintas áreas geográficas. Diría que un polo importante es en nuestra zona norte, particularmente en las regiones de Atacama y de Coquimbo, con cultivos de ostión del norte, de ostra, abalones, algas y más recientemente de ceriola y congrio. Pero nuestro fuerte es la zona sur, con un liderazgo inminente de la producción de salmones y truchas, que somos los segundos productores a nivel mundial, seguido fuertemente del cultivo de mejillones, donde somos los primeros exportadores a nivel mundial. Cuando pensamos en los efectos del COVID en el sector, la verdad que ya han sido ampliamente registrados y han sido presentados también en la sesión previa, pero como resumen, decirles que se debieron actualizar los protocolos de los centros de cultivo, debimos implementar o reforzar estructuras de contención en temas sanitarios, capacitaciones, hubo retraso de operaciones de cosecha, desdobles siembras, aumento de carga de los ejemplares en los centros de cultivo, evidentemente un aumento importante en los costos de operación, una disminución de demanda de restaurantes, del sector turismo, en el comercio local, el uso creciente, que se agradece, de herramientas digitales, suspensión de eventos que tenían que ver con temas también de comercialización e innovación, como es el caso de la Feria COSUR, que es muy importante en el hemisferio sur, y que se realiza en Chile cada 2 años, están todos invitados en el año 2024 a acompañarnos en esta actividad. Pero también llevó cosas importantes como el reconocimiento de la acuicultura como un sector estratégico a nivel nacional y el mejoramiento de la coordinación público y privada. Sobre esto yo quisiera compartir lo que fue la experiencia del sector cultivador de mejillón. Este sector, que como ya lo mencioné es el primer exportador a nivel mundial, el segundo productor,
está conformado por un 89% de micro y pequeñas empresas. Es decir, lo que puede significar a ustedes la operación de esta cantidad de centros. Por lo tanto, el primer choque, cuando empezó en marzo del 2020, las paralizaciones en temas de COVID, fue realmente un balde de agua fría. Sin embargo, muy prontamente se dio inicio o reinicio a la implementación de la logística de lo que eran las medidas COVID, pero que sin embargo eran bien difíciles de cumplir, fue difícil implementar. Habían distancias, por ejemplo, si solo nos concentramos en los temas de transporte de las personas que trabajan en las plantas de proceso o en los centros de cultivo, ese transporte debía contar con distancia entre los pasajeros, por lo tanto, donde iban 3 o 4 antes, ahora solamente podía ir una persona. Tuvo que incrementarse la frecuencia, tuvo que separarse en grupos de origen, de manera que si había un contagio, ese contagio no afectara a toda la faena, sino que se hacía por grupos diferenciados. Luego, este sector debió adaptarse a los requisitos nuevos de exportación, tanto de las autoridades nacionales como de los mercados, que fueron muy fuertes y, por cierto, estaban vinculados a la salud de las personas y también a los productos, sobre todo al inicio, donde había mucho desconocimiento de los alcances del virus y que, por lo tanto, había un temor de todos los consumidores y de todas las personas que trabajaban en los centros. La existencia de barreras sanitarias, este sector está en más de un 80% en la isla de Chiloé, que es en realidad un archipiélago, y por lo tanto habían barreras sanitarias que limitaban obviamente el movimiento de insumos, el movimiento de personas, el movimiento de productos. Por lo tanto, los gremios debieron estar par a par trabajando con las autoridades sanitarias y sectoriales para cumplir adecuadamente las barreras sanitarias, pero también dar continuidad al proceso productivo. Los agricultores debieron demostrar en todos nuestros países que producían alimentos para el país, para la economía, pero también para el mundo. Y en base a eso, evidentemente, concientizar y que todos nuestros países pudieran identificar y reconocer esta actividad como un sector estratégico y por lo tanto permitirles dar continuidad a su trabajo. Los cultivadores de mejillón, en un comienzo, en el año 2020, estaban muy preocupados por los temas comerciales, principalmente, y ya lo señaló Graciela respecto a Oreca, el cierre de hoteles, restaurantes, cafés o de catering, en el mundo evidentemente era una amenaza importante. Pero sin embargo se potenció el otro sector, el retail, los supermercados a nivel mundial, donde evidentemente los consumidores estaban disponibles y con un mayor interés de recibir nuestros productos. Eso determinó que en el año 2020 la industria del mejillón tuviera muy buenos resultados desde el punto de vista económico. También y particularmente señalar, por ejemplo, que el ausentismo en los centros de cultivo y sobre todo en las plantas de proceso fue un problema muy relevante. Estaban las condiciones ya dadas para que la gente pudiera trabajar, estaban las medidas, estaban todas las acciones de contención y los protocolos. Sin embargo, el ausentismo seguía incrementado, sobre todo porque la participación femenina en el sector es importante, la participación de las mujeres, pero eran ellas también las cuidadoras de niños ancianos, ¿no? Estaban cerrados todos los colegios, todas las salas cunas, y además había mucho temor. Por lo tanto, eso también fue un aspecto que afectó al sector, pero que sin embargo, con coordinación, con voluntad, con trabajo firme, se logró volver a una pseudo normalidad en un plazo corto y a dar continuidad al proceso productivo y exportador. Las instancias de coordinación, de análisis y reflexión en cuanto al COVID, a la situación, a la formulación de estrategias para poder continuar trabajando fue muy importante. Se rompieron barreras, se abrieron confianzas, nos conocimos de una mejor manera y evidentemente descubrimos
o reafirmamos que el trabajo en conjunto de los públicos y de los privados es mucho mejor, porque aquí lo importante era que estábamos todos claros que teníamos un fin y que ese fin solo lo lográbamos si trabajábamos todos coordinadamente y armónicamente. También este sector, que particularmente en la salmonicultura a veces tiene ciertos roces con las comunidades o que su imagen social a veces no es tan óptima como todos quisiéramos, también tuvo acá un área que quisiera destacar. Tuvimos mayor vinculación con la comunidad, una vinculación que por cierto esperamos que se mantenga en el tiempo. Nuestras industrias, tanto de mejillones en la zona sur, por ejemplo, o la industria del salmón, ayudó a sus comunidades con cajas de alimentos, con kits de higiene, con traslados, etcétera, porque evidentemente también el estar en una comunidad tiene esa responsabilidad. Adicionalmente quisiera destacar una de estas noticias que me parece súper relevante en la industria salmonera nacional por el manejo de las enfermedades propias que afectan a los salmones. Tiene implementado en zonas rurales, como es el caso de Aysén en el extremo sur, laboratorios. Por lo tanto, los PCR se hacen regularmente y se adaptaron y acreditaron laboratorios salmoneros para analizar muestras de COVID de la población. Por lo tanto, también desde ese punto de vista hubo un trabajo y una colaboración importante. ¿Cuáles fueron nuestros desafíos en la pandemia? Lógica y evidentemente, primero, proteger la salud de las personas con un sentido prioritario. O sea, esa era la base. La producción, el salvaguardar la cadena de producción, tremendamente relevante, pero no era la primera prioridad. Mantener la distribución de alimentos. Aun cuando nuestros productos van principalmente a la exportación, el mantener la distribución era una prioridad nacional para todos los sectores. En nuestro caso, asegurar el proceso exportador, pero no a toda costa, porque también teníamos que dar continuidad a los programas de fiscalización y certificación por parte del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura. Es decir, teníamos que seguir definiendo que las cosas se estaban haciendo bien, con reglas distintas, con condiciones distintas, pero que se estaban haciendo bien. Y certificar nuestros productos como lo hemos hecho históricamente para mercados muy exigentes a nivel mundial, cada día más exigentes, y que nos imponían nuevas exigencias también a raíz de la pandemia. Avanzar también con acciones normativas y de gestión programada. Durante la pandemia nosotros trabajamos, por ejemplo, muy fuertemente el reglamento de la acuicultura de pequeña escala en Chile, y se trabajó en pandemia, el sistema continuaba de una forma distinta, muchos de los funcionarios evidentemente con teletrabajo, pero las tareas seguían. Teníamos que resolver cuáles eran las acciones en el corto plazo, pero la mirada también estaba puesta firme en qué pasaba a mediano y largo plazo con el desarrollo de nuestra acuicultura. Al mismo tiempo, mantener la ejecución de los programas de investigación que nos permiten monitorear la actividad, y que son en particular los que realiza el Instituto de Fomento Pesquero de Chile. Es decir, teníamos que tener claridad de qué estaba pasando a nivel medioambiental, a nivel de las enfermedades, a nivel de la posibilidad de tener florecimientos algales nocivos, porque el estar en una pandemia no nos libra, lamentablemente, también de otros efectos no deseados o condiciones no deseadas en el sector. Las principales acciones de términos económicos fueron acciones que fueron más bien transversales y las voy a presentar en las siguientes diapositivas. Sin embargo, quiero destacar también cuáles fueron nuestras acciones sectoriales. Primero, el reforzamiento de medidas de protección de salud de las personas en cada uno de los centros de cultivo, plantas, en las instituciones también. La actualización de los planes de contingencia, que es una exigencia histórica de nuestros centros de cultivo, pero evidentemente las condiciones eran distintas y teníamos que tener estos planes actualizados. La implementación de trámites en línea, ya lo han presentado, lo han expuesto otros expositores, y donde señalamos que evidentemente este es un camino sin retorno, esto es una ganancia que hemos tenido. El aumento de los encuentros virtuales, que nos permiten, nos facilitan conversar, conocernos,
generar confianza, sobre todo cuando en nuestro país las distancias son muy grandes y no necesariamente, o sea, no siempre es posible tener presencialidad en todas las actividades. Se generó un estudio de efectos COVID que probablemente en los próximos meses deba realizarse con una mirada ya un poquito más integral, reconociendo también la experiencia de los trabajos que se han presentado el día de ayer y el día de hoy. Ya mencioné las mesas de trabajo con usuarios, teletrabajo, pero el teletrabajo donde se podía, porque obviamente los desdobles, las cosechas, las plantas, no hay posibilidad de teletrabajo, pero sí la hubo en otros aspectos. Por ejemplo, la adaptación de control de medidas de fiscalización y vigilancia, donde se ocuparon muchos sistemas remotos, al igual que adaptación en medidas de certificación, incluso considerando ciertas acciones o reportes respecto a mercados de destino. También debimos suspender plazos, ampliar vigencia, es decir, adaptar y considerar que habían ciertas medidas que eran imposibles de cumplir, estábamos en un estado de excepción. En nuestras medidas de mitigación, primero considerar que fueron, al igual que la mayoría de los países, alineadas a las recomendaciones tanto de las Naciones Unidas y sus organismos, como también del Fondo Monetario Internacional. Y nosotros desde el 19 de marzo del año 2020 entramos en un estado de excepción constitucional, lo que nos permitió facilitar también la gestión, la vigilancia, la presencia, también, por ejemplo, de Fuerzas Armadas, apoyando los lugares donde estaban las separaciones sanitarias, etc. Pero en cuanto a estas medidas, yo quisiera destacar cuatro. Uno, lo que fue la cadena de abastecimiento y suministro de servicios básicos. Se hizo hincapié en evitar el acaparamiento de recursos, que suele pasar cuando tenemos una situación de angustia, miedo e incertidumbre. El aumento de la disponibilidad también de recursos, de alimentos para la gente, la prohibición de suspensión de los servicios básicos. Evidentemente la gente estaba en sus casas, no podía ser que la gente no tuviera acceso a luz, agua, gas, etc. En temas de salud, hubo un trabajo muy intenso de acceso para que, en el fondo, toda nuestra población tuviera acceso a diagnóstico, hubo adaptación y fortalecimiento del sistema de salud, desarrollo de vacunas, estrategias de inoculación, implementación de hoteles sanitarios para quienes no podían hacer su cuarentena en sus propios hogares. Hoy por hoy estamos ya con una vacunación, con quinta dosis de refuerzo para las personas de 50 años o más y para quienes están en situaciones evidentemente de riesgo de salud. En temas laborales, la ley de protección al empleo, subsidios al empleo, fondos de garantía a pequeños empresarios, el postnatal de emergencia, es decir, las mujeres que tuvieron hijos en este periodo evidentemente no podían volver a trabajar porque no habían cunas donde dejar a sus niños, y por ende este se extendió, el bono MIPE, el plan laboral paso a paso, etcétera, múltiples acciones que en conjunto favorecían o disminuían evidentemente las problemáticas de cada uno de los chilenos y chilenas. Y también los beneficios sociales, bonos de emergencia, ingresos familiar de emergencia, bono clase media, alimentos para Chile, llegaban a las casas cajas de alimentos que permitían a las familias estar una determinada cantidad de tiempo tranquilos respecto a la obtención de estos recursos, porque en muchos lugares, claro, la gente a lo mejor tenía el dinero, pero no tenía el lugar o la opción de comprar. O bien el ir a comprar en un riesgo también de contagios. Por lo tanto, las medidas de mitigación fueron numerosas y todas complementarias. También las medidas de reactivación económica de nuestro país estuvieron en línea con el Fondo Monetario Internacional. Ejemplo de ello es el subsidio del empleo, donde se pagaba la contratación o nuevos empleos, el Estado apoyaba con aproximadamente un 50% de un monto particular, pero en el caso de las mujeres considera un 60%. También en los planes de obras e inversiones sustentables.
es decir, obras públicas, una inversión importante de 34.000 millones de dólares con un potencial de creación de nuevo empleo de 250.000 empleos, la agilización de inversión de los privados también. Dada la configuración de nuestra agricultura, el apoyo a las pequeñas y medianas empresas, y por supuesto a las micro fue tremendamente importante. Medidas de apoyo como bonos, ayuda para el pago de cotizaciones, medidas tributarias, capacitación, fueron muy destacadas en temas de fomento, como financiamientos o subsidios. Por ejemplo, para asistencia técnica, para apoyos de sectores que fueron muy afectados o golpeados, como es el caso, por ejemplo, del sector turismo. También facilidades de reemprendimiento, mesas de trabajo y seguimiento de estas, lideradas por nuestro Ministerio de Economía. Medidas tributarias, es decir, disminución de impuestos, un aumento de plazo de pago de estos impuestos o devoluciones anticipadas para que la gente tuviera mayor acceso a capital. Agilización y simplificación de trámites, apoyo al e-commerce. Y si bien la mayoría de las medidas fueron generales, Victoria ya señaló una que fue particular para la agricultura, y este es el programa de apoyo a la reactivación APE, que tuvo una línea de producción, o sea, de cultivos APE, una línea específica para mujeres y una para pequeñas comercializadoras. Esto permitió entregar ayuda a 402 agentes productivos, que son ayudas que son sin retorno, que son de $5.000, que quizás no es tan significativo, pero sí es muy importante a nivel de estas empresas, y que les permite propiciar acciones de capacitación, de planes de negocio, de consultorías, asistencia técnica, capital de trabajo, inversión, etcétera. Es decir, es una ayuda muy útil para cada uno de estos productores. También la agilización de Chile Compras. El Estado es un gran consumidor de productos y servicios, por lo tanto, el acceso a pequeñas y medianas empresas, la facilidad y un pago oportuno y en un corto plazo también fue una línea o una énfasis que se dio en periodo de pandemia. Y la postergación también de los créditos hipotecarios, es decir, evidentemente los bolsillos de cada una de las familias estaban tremendamente afectados, pero sin embargo, si hay algo que pueda angustiar a cada una de las familias es la posibilidad de perder sus hogares. Por lo tanto, la postergación del crédito hipotecario fue una acción muy importante. Finalmente, evidentemente reconocer que los impactos del COVID han sido muy significativos. Se estima que los empleos perdidos a nivel mundial fueron más de 114 millones. 1 millón corresponde a Chile, y somos un país muy pequeñito. En nuestro país, nuestro Producto Interno Bruto disminuyó en un 5,8%. El 59% de nuestros hogares disminuyeron sus ingresos. El 45% de los adultos consideran que su estado de salud mental está mucho peor o peor que como estaba previo a la pandemia. Es decir, los efectos de la pandemia son absolutamente multifactoriales. Nuestra pobreza extrema se duplicó en pandemia. Nuestra desigualdad disminuyó a los rangos que teníamos en el año 2003, 2 décadas de retraso. ¿Y para qué decir nuestra brecha de género? Tenemos un dicho nosotros, creo que también se conoce en otros lados, que ante situaciones excepcionales se toman medidas excepcionales. Y nuestras economías tomaron medidas excepcionales. Sin embargo, considerando la amplitud y extensión de estas medidas implementadas, sin duda que es prioritario propiciar un crecimiento sostenible en el mediano y largo plazo. Como economía, nosotros estábamos preparados en cuanto a condiciones de ahorro previo, teníamos la alcancía para enfrentar una situación extrema. Pero esos recursos y más los ocupamos.
No los malgastamos, pero los ocupamos para enfrentar esta crisis. Por lo tanto, los futuros desafíos nuestros se vinculan con cambios en la matriz productiva. Tenemos que fortalecerla. ¿Qué pasa con el mercado de trabajo? ¿Qué pasa con los aprendizajes, el aumento de la pobreza, la desigualdad? ¿Qué pasa con la afectación y el retroceso de las condiciones de los grupos vulnerables? Debemos ser capaces de extraer lecciones de esta crisis. Lecciones que van a ser locales, nacionales, pero también a nivel de APEC debemos hacerlo. Respecto a los distintos ámbitos de afectación de la pandemia, a nivel de salud, laboral, y nosotros a nivel económico y social de la acuicultura, con el objetivo de generar sistemas de seguridad, sistemas productivos más robustos para el futuro. Finalmente, termino diciendo que nosotros tenemos la convicción de que la acuicultura está llamada a ser un actor protagónico en la reactivación del Chile post-pandemia, y por qué no decirlo a nivel mundial, por su significativo impacto social y económico a nivel nacional, local y también global. Muchas gracias.